Vamos a dar comienzo al webinar. Me presento para empezar. Yo soy Sara Furiati, trabajo en el departamento de marketing de Payfit y bueno, he organizado el contenido de hoy junto con Alejandro. Y bueno, os voy a contar un poco qué es Payfit para que no lo sepáis. Prometo que no voy a hacer una pausa publicitaria muy larga, pero bueno, para que entendáis un poco por qué nos gusta hacer este contenido laboral y de recursos humanos. Payfit es un software de nóminas y de recursos humanos que sirve como una alternativa a la asesoría laboral de toda la vida tradicional. Pues con Payfit lo que podéis hacer es ahorrar mucho tiempo en la gestión laboral de vuestra empresa, sobre todo si sois una pyme, ya que vais a poder tener acceso a todos los datos y realizar tareas de forma autónoma, que al final esto lo que permite es que podáis gestionar las nóminas pues en vez de en varios días, en un día o dos solamente. Además de tener siempre acceso a las nóminas de vuestros empleados, a la información relevante. Y además también tenemos una parte de recursos humanos donde podéis gestionar desde el mismo sitio que gestionáis las nóminas el fichaje de los empleados, la evaluación del desempeño, los gastos profesionales, desde una misma plataforma. Entonces, por eso es que nos encanta hablar de todos los temas relacionados con lo laboral y de los recursos humanos, y es por eso que hemos traído hoy a nuestro experto Alejandro García. Él es experto laboral, fiscal y en seguridad social, y como os he comentado, pues se ha unido a este webinar desde Madrid. ¿Qué tal el tiempo, Alejandro? Bien, frío. Bien 0 frío, ¿no? grados, 0 grados esta mañana, ni frío ni calor. Seguro que los que se han unido al Sí, webinar sí. desde el norte no les parecerá tanto ni siquiera. Efectivamente, efectivamente. Siempre habrá alguien que esté en peores condiciones, sí, efectivamente. Bueno, pues os Muy cuento bien. rápidamente también lo que es la agenda de hoy. El webinar de hoy va a durar aproximadamente unos 45 minutos. Bueno, como es un webinar en el que vamos a dar la bienvenida a 2023, pues queremos también detenernos, ¿no? Y explicar realmente todo lo que es importante sobre las cosas que están listadas aquí. Así que van a ser 45 minutitos, va a ser muy dinámico, que si ya no es el primer webinar al que os conectáis, ya sabéis que Alejandro lo explica todo súper bien. Así como novedad también os vamos a contar las cosas que vienen, que son noticias que han ido saliendo, que todavía no están en vigor, pero sabemos que en las próximas semanas o incluso en los próximos días van a estar ya disponibles para que lo tengáis en mente. Y al final del webinar también os vamos a compartir algunos recursos descargables que hemos preparado desde Payfit para que os podáis organizar bien el año, que bueno, ya estamos a 25 de enero, no sé hasta cuándo se puede decir feliz año, pero feliz año a todos. Ya estamos todos de vuelta activos. Y por último, comentaros que siempre hacemos una sección de respuesta a vuestras preguntas al final del webinar. Os recomiendo que las hagáis en la sección de preguntas que está aquí en el chat, porque después, como depende del tiempo que nos sobre, vamos a responder las que hayáis votado más. Podéis votar cuáles os parecen más interesantes y iremos en ese orden, ¿de acuerdo? Sin más dilación, os dejo ya con Alejandro y entramos en materia. Nos vemos después. Muy bien. Pues buenos días a todos. Entiendo que se me escucha razonablemente bien. Y bueno, pues como os decía hace un momento Sara, vamos a hacer en primer lugar un resumen más o menos de aquellas medidas de las que ya han salido publicadas y que por lo tanto o están en vigor o próximamente estarán en vigor, que yo he considerado que eran más destacadas en el ámbito laboral. Sí que vamos a hacer mención también a medidas que, aunque todavía no han sido aprobadas y por lo tanto no han sido publicadas en el BOE, es factible que de manera más o menos breve estén, con lo cual, bueno, pues me parece relevante hacer mención a ellas. Y también, como ha indicado Sara, vamos a hablar también de aquellas otras medidas, reformas o modificaciones legales que en los próximos meses esperan que salgan a la luz y que, bueno, que evidentemente tienen relevancia o pueden tener relevancia en el ámbito laboral o en el ámbito de recursos humanos. Bueno, pues sin más dilación, voy a empezar y en primer lugar voy a mencionar aquellos aspectos relacionados con seguridad social, fundamentalmente que han salido publicados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se publicó a finales del año pasado, pero que evidentemente pues tiene ciertas repercusiones en nuestro ámbito que sí que me gustaría destacar. Bueno, así como notas breves, en primer lugar, evidentemente, como es ya costumbre habitual desde hace muchos años, se modifican los topes y bases máximas de cotización a la seguridad social. Sí que es relevante el incremento que han sufrido. Pensar que las bases y topes máximos en el año 2022
estaban situados en 4.139,40 euros y en el 2023 se sitúa en 4.495,50. Es un incremento aproximadamente del 8,60%. Si os fijáis en este cuadro de aquí, en términos de cotización, de cuota, este incremento, si comparamos la cuota de cotización de un empleado tipo de oficinas que estuvieran topes en el año 2022 respecto a este mismo empleado en 2023, la cuota se incrementa en términos mensuales en 111 euros y en términos anuales en 1.341 euros. Es un incremento en costes de cotización relevantes. Señalo o hablo aquí también del tope mínimo y de la base mínima de cotización. Los topes y bases mínimas están vinculados legalmente al nuevo salario mínimo interprofesional. Y como imagino que sabréis, todavía no se ha fijado o el gobierno no ha fijado el salario mínimo interprofesional. Se prevé, por lo que he podido leer en prensa, que en el Consejo de Ministros del martes que viene se apruebe. Está por determinar, yo creo que fundamentalmente es la razón por la que no lo conocemos todavía, la cuantía, ¿no? La propia prensa ha salido que dentro del propio gobierno, bueno, pues el Ministerio de Trabajo es partidario de una cuantía cercana a los 1.082 euros, que es la cuantía máxima que recomendaban el comité de expertos que se creó ad hoc para valorar cuál debería ser el incremento, mientras que el Ministerio de Economía se inclina más por una cuantía o por un incremento cercano a la mitad, que dejaría situado el SMI en torno a los 1.040 euros. Bueno, me imagino que el martes que viene, con un poquito de suerte, lo conoceremos y entonces a partir de ahí habrá que esperar a que se publique la orden de cotización del año 2023 para saber las cuantías de las bases mínimas. Siguiendo un poco analizando este hilo, los tipos de cotización en el régimen general no sufren ningún cambio excepto la aparición de un nuevo tipo, que es, me imagino que habréis oído hablar de él, y si no, os lo explico yo, que es el MEI. El MEI es un acrónimo de la expresión Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Vale, este MEI ya se aprobó, si no me falla la memoria, no sé si fue el año pasado, incluso el anterior, y en principio el objetivo de este nuevo tipo de cotización es de alguna manera volver a aportar dinero a la hucha de las pensiones para, bueno, pues afrontar el probable incremento de la cuantía global de pensiones como consecuencia fundamentalmente de que se empiezan a jubilar aquellas personas que nacieron en la época del baby boom. Estamos hablando entre finales de los 50, principios de los 60 y mediados de los 70, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco el objetivo que está detrás de esto. ¿En qué se traduce en la práctica para nosotros esto? Bueno, pues que a partir del 1 de enero se efectuará una cotización adicional de 0,60 puntos porcentuales, de un 0,60%, sobre la base de cotización de contingencias comunes. En principio, este incremento es extensible a todos los regímenes del sistema de seguridad social en los que exista obligación de cotizar para la cobertura de la pensión de jubilación. Es decir, en la práctica, yo diría que todos los regímenes que contempla hoy en día la seguridad social, no solo el régimen general, también autónomos, régimen del mar, régimen especial de la minería del carbón, agrarios, etcétera. Bien, cuando el tipo de cotización deba ser objeto de distribución entre el empleador y la persona trabajadora, como es en el caso del régimen general, correrá por cuenta de la empresa el 0,50% y correrá por cuenta del trabajador el 0,1%, el 0,10%, vamos, para ser más exacto. Esta cotización, en principio, tiene una vida, iba a decir útil, bueno, tiene una vida esperada de 10 años, es decir, teóricamente se mantendrá hasta 2032. A lo largo de este periodo se irá valorando si cumple con los objetivos, en principio, a los que estaba destinada y si será necesario incluso incrementarla, reducirla o, bueno, pues en su caso, a los 10 años, cancelarla. En principio, no es aplicable a contratos de formación, aprendizaje o formación en alternancia a los becarios. Pero esta afirmación yo no la doy estando muy seguro realmente de ello, porque en la práctica, que yo sepa, el legislador no ha dicho nada al respecto. Claro, la cuestión es que los contratos de formación, aprendizaje, formación en alternancia, sabéis que cotizan por cuotas fijas. Como todavía no conocemos las cuotas fijas para 2023, pues no sabemos si realmente estas
trabajadores acogidos a este tipo de contrato tienen el compromiso. Yo entiendo que deberían tenerlo, pero insisto, en la práctica a día de hoy no lo conocemos. Vale, ¿qué repercusión tendría en términos económicos esto? Bueno, pues os hago aquí un cálculo tomando de referencia la base máxima de cotización. Entonces, la base máxima de cotización, el tipo de cotización en general para un trabajo exclusivamente de oficinas, ahora mismo sería un 31,40 con un contrato indefinido. Con esta adición del MEI, ese 31,40 pasa a estar situado en un 31,90% y por lo tanto supone una elevación en términos económicos de 22 euros mensuales para alguien que esté en topes. Que es decir, si no estás en topes, evidentemente se calculará, la diferencia será en proporción a tu base de cotización. Pero bueno, en cualquier caso, digamos que el coste máximo que tendrá para un trabajador o para una empresa con un trabajador en topes será 22,47 euros mensuales y 270 prácticamente euros en cómputo anual. Como os decía, y ya por completar este apartado, en principio este MEI va destinado a resolver las tensiones que van a producir el aumento de la longevidad, la llegada a la jubilación de las generaciones del baby boom y pues la baja tasa de natalidad. En principio un poco ese es el compromiso. En las nóminas debería aparecer en un concepto aparte, es decir, en las nóminas de vuestros trabajadores, en principio tendréis en la cuota del trabajador la cuota de contingencias comunes y luego tendréis la cuota de desempleo, formación profesional y fogasa. Bueno, pues debería aparecer una cuota adicional que fuera cuota MEI o como cada aplicación de nómina se haya decidido. En el caso de la empresa también debería aparecer una línea adicional que informara de la cuota correspondiente al MEI. Bien, seguimos hacia adelante y continuamos viendo un poquito novedades que incorpora esta Ley de Presupuesto General del Estado para el 2023. Bueno, pues el interés legal el interés legal del dinero se incrementa en un 0,25, era hasta el 2022 un 3%, pasa al 3,25, y el interés de demora también se incrementa en el mismo porcentaje, hasta el 4,0625. El IPREM también se incrementa. El IPREM diario pasa a ser de 20 euros, el mensual de 600 y el anual 7.200. En principio, el IPREM, uno de los efectos fundamentales que tiene es que se utiliza para fijar o determinar las prestaciones por desempleo mínima y máxima. Por lo tanto, la prestación por desempleo mínima y máxima se van a ver incrementadas como consecuencia de esta subida del IPREM. ¿Qué más cambios? Bueno, en el ámbito de la prestación por desempleo, se eleva la cuantía de la prestación contributiva por desempleo del 50 al 60% a partir del día 181. ¿Vale? Sabéis que la prestación por desempleo durante los 180 primeros días se calcula, si no me falla la memoria, sobre el 70% de la base reguladora correspondiente y a partir del día 181 en principio era el 50%. Bueno, pues a partir de este año se incrementa hasta el 60%, es decir, se incrementa la cuantía de la prestación por desempleo que a los trabajadores en esa situación les pudiera corresponder. Más cosas. Bien, aparece por primera vez unas reducciones en las cuotas de seguridad social vinculadas a la creación de empleo o al mantenimiento de empleo en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel. ¿Vale? ¿En qué condiciones se puede acceder a esta reducción de cuotas? Bueno, pues es extensible a contratación indefinida, a tiempo completo parcial y también a fijos discontinuos. ¿Para quiénes? Pues para personas que causen alta o que figuren en situación de alta a la entrada en vigor de esta norma en códigos cuenta de cotización del régimen general en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel. ¿Vale? ¿En qué condiciones y cuáles son los porcentajes de esta reducción? Bueno, pues en principio, para personas trabajadoras en alta con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma, se podrá aplicar una reducción de cuotas del 5% de la aportación empresarial a las contingencias comunes. Para contrataciones realizadas a partir de la entrada en vigor de la norma, cuando el código cuenta de cotización esté situado en una población igual o superior a 1.000 habitantes, o sea, que tenga una número de ventas igual o superior a 1.000, se aplicará un 15% de reducción en la aportación empresarial por contingencias comunes. Y estas mismas contrataciones realizadas a partir de la entrada en vigor de la norma en municipios o en códigos cuenta que estén situados en municipios con una población inferior a 1.000 habitantes, la reducción de cuotas alcanzará el 20% de la aportación empresarial a las contingencias comunes.
Para ser beneficiario de estas reducciones hay una serie de, evidentemente, de requisitos. El primero, no haber sido inhabilitado para obtener subvenciones o ayudas públicas y para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de seguridad social, conforme a la Ley Orgánica 10/1995. Segundo, no haber sido excluido del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de programas de empleo por la comisión de infracciones graves o muy graves prescritas en la LISOS. Y tercero, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales o tributarias y de seguridad social. Bueno, estos serían en principio los requisitos, más allá evidentemente de la localización de estos códigos cuenta de cotización en las provincias citadas. Bien, bueno, pues con esto habríamos hecho, insisto, un breve resumen de novedades de la Ley de Presupuestos, centrando nuestra atención fundamentalmente en el ámbito de seguridad social, ¿vale? Y en el régimen general más concretamente. Bien, a nivel fiscal también ha habido, conforme a compromisos que ya había adquirido el Gobierno durante el año 2022, bueno, una modificación que sí que es interesante mencionar. Esta modificación se incorporaba a la Ley de Presupuestos también de Generales del Estado y en el Real Decreto 2039/2022 de 27 de diciembre que modificaba el reglamento de IRPF. Se han hecho en principio dos cosas muy sencillas y ahora veremos también algún ejemplo. En primer lugar, se incrementa el mínimo exento de retención, ¿vale? Sabéis que los mínimos exentos o la no superación de ese mínimo exento implica que no se tiene que aplicar ningún tipo de retención de IRPF, es decir, si mi retribución, si os fijáis en el cuadro que tengo aquí, si yo tengo una situación familiar 3 sin hijos, si tengo una retribución inferior a 15.000 euros, no se me aplica ningún tipo de retención. Si tuviera un hijo, este mínimo exento se incrementaría hasta 15.599 y si tuviera 2 o más hijos hasta 16.272. Bueno, pues esta tabla se incrementa o es superior en cuantía respecto a la que había antes vigente, ¿vale? Con la intención, evidentemente, de que un mayor número de rentas bajas se beneficien de esa exención. Y se hace un segundo cambio, es que se incrementa la reducción por obtención de rendimientos del trabajo hasta los 21.000 euros, de cuanto con anterioridad esta reducción se aplicaba hasta los 16.849,24, perdón, 16.824,99. Vale, en principio son dos cambios que evidentemente afectan a los algoritmos de cálculo del IRPF. Si tengo una aplicación de nóminas, pues mi aplicación de nóminas tendrá que, pues como evidentemente lo va a hacer Payfit, tendrá que contemplar esta exención y, bueno, pues evidentemente aplicarla. Voy a pasar esto. Sí indicaros que en principio las retenciones para el mes de enero de 2023 se van a realizar o calcular conforme a las reglas vigentes a 31 de diciembre, es decir, mantenemos lo vigente a 2022 y es a partir de 1 de enero de 2023, de 1 de febrero de 2023 cuando ya entran en vigor estos cambios. Vamos a ver algún ejemplo de cómo va a afectar o cómo afecta este cambio a los cálculos de IRPF. Entonces, os traigo aquí 3 ejemplos. El primero, una persona con una retribución de 15.000 euros y una situación familiar 3 sin hijos. Si os fijáis, tengo como 2 columnas. Una que pone cálculo de retención de IRPF para enero, teniendo en cuenta que en enero se van a aplicar las reglas del 2022, y la siguiente columna con el cálculo de retención a partir de febrero. Si os fijáis, en enero, en principio, el tipo de retención aplicable para alguien con estas condiciones sería un 2,86, mientras que en febrero es un 0,0. En principio, una persona que se viera en esta situación, pues teóricamente se va a ahorrar en cómputo anual 429 euros de retención de IRPF, puesto que pasa de pagar 429 a no pagar a priori nada. Un segundo ejemplo, ya con una retribución un poquito superior, 16.000 euros y con situación familiar 3 sin hijos también. Entonces, en este caso, en enero el cálculo de IRPF que le correspondería sería un 5,37, mientras que en febrero ese tipo se reduce hasta el 2,33 y por lo tanto tendría un ahorro en cómputo anual de 486,40 euros, ¿vale? Como consecuencia de los cambios que os he explicado. Y ya por último, un tercer escenario, alguien con una retribución un poquito superior, no mucho más allá, con 21.000 euros y situación familiar 3 sin hijos. Bueno, pues en este caso sí que la minoración es mínima o prácticamente diría que, bueno,
voy a decir mínima o prácticamente despreciable. Vamos, bueno, despreciable igual no es la palabra exacta, pero en este caso el tipo de retención en enero sería un 12,18. A partir del mes de febrero el tipo de retención sería un 12,04, por lo tanto, en cómputo anual esta persona que estuviera en esta situación se ahorraría 29 euros. En este caso podéis observar que realmente las diferencias en el tipo de retención y la cuantía de la retención es mínima. Es más relevante, evidentemente, en rentas más bajas, cercanas al mínimo exento. Bueno, pues en principio que sepáis que esto se va a aplicar ya con todas las consecuencias a partir del 1 de febrero de 2023. ¿Vale? Enero, la nómina de este mes, conforme a las reglas vigentes en diciembre. Bien, vamos a afrontar otro tema también que ha sufrido algún pequeño cambio en estos últimos semanas, que es el tema de la incapacidad temporal y los partes de incapacidad temporal. Bien, en este ámbito también se ha producido una modificación del Real Decreto 625/2014, que es el que regula pues, ciertos aspectos de la gestión y control de los procesos de IT durante los primeros 365 días. ¿Vale? Y aquí, en principio, ¿qué se ha hecho? Pues, en principio, se modifica este artículo 7 del Real Decreto 625/2014 en los siguientes términos. Primero, el facultativo, que expida el parte médico de baja, confirmación o de alta, entregará a la persona trabajadora una copia del parte. Hasta ahora, en la práctica, el facultativo, el médico de los servicios públicos de salud o de la mutua, te entregaba 2 copias, una para la persona trabajadora y otra que debía entregar en la empresa. Bueno, esa copia de la empresa se suprime. ¿Vale? Con lo cual el trabajador recibirá una única copia de su parte médico. Eso no significa que en la práctica la empresa no vaya a disponer de información o no vaya a poder saber que un trabajador está de baja. ¿Vale? En principio lo que ocurre es que, digamos que ese documento en papel desaparece. Como desaparece el documento en papel, desaparece la obligación de la persona trabajadora de entregar copia de ese parte médico de baja a la empresa. ¿Vale? Y evidentemente también desaparece la obligación del trabajador o trabajadora de comunicar ese parte médico en plazo. Es decir, al no existir parte, ya no hay compromiso u obligación en términos legales de entregar el parte. Dicho esto, el INS, en esta propia modificación normativa, se compromete a comunicar a las empresas los datos identificativos de los partes médicos de baja, confirmación y alta de sus trabajadores en un plazo máximo o en el plazo máximo de un día hábil, a partir de que el propio INS reciba la comunicación del parte médico por parte de los facultativos de los servicios públicos de salud, que a priori se comprometen a comunicar al INS estos partes en un plazo máximo de un día hábil. Es decir, en la práctica, desde el momento en que un trabajador acude a el Servicio Público de Salud, a su consulta médica, y solicita un parte de baja y el médico se lo emite, a partir de ese momento, como máximo, en un plazo de 2 días hábiles, la empresa debería tener constancia de que el trabajador está de baja. ¿Cómo se va a enterar la empresa? Pues en principio la empresa se va a enterar de esta circunstancia a través del sistema red, ¿vale? Es decir, a través del INS. El INS notifica a través de un fichero que se llama fichero FIE, notifica cualquier variación o modificación que se produzca en el ámbito de las incapacidades temporales a las empresas. Bueno, pues esa va a ser la vía a utilizar para comunicar a las empresas que los trabajadores están de baja por incapacidad temporal, en este caso. En principio, esta norma entra en vigor el 1 de abril de 2023, es decir, hasta el 31 de marzo de 2022, es exigible que las personas trabajadoras entreguen a la empresa la copia del parte médico de baja, confirmación y alta. Es decir, hasta ese 31 de marzo de 2023 perviven las obligaciones que hasta ahora estaban vigentes. A partir del 1 de abril, en principio cambia el cuento. El flujo, por volverlo a ver, sería el siguiente, ¿vale? El Servicio Público de Salud, la mutua o la empresa colaboradora emite un parte de baja al trabajador y este mismo Servicio Público de Salud se compromete a comunicar esa parte de baja, confirmación y alta al INS en el plazo de
un día máximo de un día hábil, es decir, el día hábil siguiente a su expedición. A su vez, el INS, en el plazo máximo de un día hábil o a partir en el día hábil siguiente, se compromete a comunicarla a la empresa a través del fichero FIE o FIER esta parte de baja. Y la empresa, porque esto sí que se mantiene, tiene que comunicar las bases reguladoras al INS con carácter inmediato y en todo caso en un plazo máximo de 3 días hábiles. Es decir, con independencia de esta modificación que ha habido respecto a los partes médicos, la empresa sigue manteniendo la obligación de comunicar al INS las bases de cotización o los datos necesarios para calcular la base reguladora. Ayer ha salido publicado un Noticias Red, el Noticias Red 2/2023, y en él se indica, en relación a este tema, que las empresas únicamente tendrán obligación de comunicar las bases de cotización y algún dato más en el momento en el que se emite el parte de baja. Ya no será necesario efectuar ningún tipo de registro en el FDI, que así se identifica el apartado destinado a este tema, de partes de confirmación y partes de alta. Es decir, solo habrá que comunicar al INS las bases de cotización en el momento que se produce la baja de la empleada. A partir de ahí ya no es necesario efectuar ningún tipo de comunicación adicional respecto a partes de confirmación o partes de alta. ¿Vale? En cualquier caso, y por añadir unas conclusiones a esta modificación. Primero, el deber de buena fe obliga a la persona trabajadora a informar a la empresa de su ausencia cuando se produzca la baja. Es decir, el hecho que se produzca de que desde un punto de vista normativo se elimine la comunicación del parte médico a la empresa no implica que la persona trabajadora no tenga la obligación de informar a su empresa de que está ausente por una baja médica. ¿Vale? Os recomiendo que si en vuestros procedimientos internos eso no lo tenéis contemplado, lo contempléis. Es decir, yo entiendo que un porcentaje relevante de las personas entenderán por sentido común que tienen que informar a la empresa de la baja, pero puede haber a lo mejor un porcentaje de personas que entenderán que no están obligados. Bueno, pues a mí sí que me parece recomendable establecer un procedimiento interno que fije la obligación de las personas trabajadoras en relación a eso, a comunicar a la empresa que está ausente y que está ausente, en este caso, por una baja médica. ¿Vale? Otra conclusión. El INS, en los datos que va a trasladar la empresa, solo va a proporcionar información relacionada con los tipos de contingencia, la posible duración de la baja y si es recaída. Nunca, evidentemente, como hasta ahora, se va a informar de datos del diagnóstico médico. De eso, evidentemente, no vamos a tener información. Otra cosa que de manera informal el trabajador nos cuenta, nos informe qué es lo que le ocurre. Y esta norma que estamos viendo no afecta, no es extensible ¿a qué? A partes de asistencia por consulta médica. Es decir, si por ejemplo yo tengo que asistir al médico para hacerme una analítica, una revisión, una prueba o una vacuna, es una ausencia y por lo tanto tendrá que ser justificada. Y tampoco se acoge a esta norma los partes de reposo médico, que sabéis que todavía hay ciertos médicos que los emiten. Estos partes de reposo médico, el trabajador o trabajadora tendrá que seguir entregándolos a la empresa para justificar su ausencia. Así que esta norma, que insisto, elimina la copia del parte médico de baja por incapacidad temporal que corresponde a la empresa, no hace desaparecer otros compromisos como lo que os acabo de detallar. ¿Vale? Esos siguen vigentes. Bien, anteproyecto de ley de familias. ¿Vale? Creo que la propia expresión ya aclara su extensión. Este es un anteproyecto de ley, ¿vale?, que está en trámite parlamentario, es decir, que está ahora mismo en el Congreso, que fue un compromiso de los dos partidos de gobierno allá por el mes de septiembre. Creo que se aprobó en Consejo de Ministros a principios de diciembre y está ya en el Congreso, así que en las próximas semanas o meses me imagino que pues se terminará por tramitar y saldrá publicado en el BOE. Pero sí quería anticiparos un poco ciertos contenidos que me parecen relevantes. Bien, este anteproyecto de ley, como digo, se aprobó el pasado 13 de diciembre y desde la perspectiva laboral se introducen novedades, ¿vale? Varias modificaciones en el ámbito del estatuto relacionadas con la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2019/1158,
relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y cuidadores. Y bueno, pues tiene también como otro objetivo ampliar o concretar mucho más algunos de los derechos ya reconocidos en el Estatuto en relación con la conciliación y la corresponsabilidad de la vida laboral, profesional, familiar y personal. Bueno, vamos a ir viendo detalles de este anteproyecto que, insisto, probablemente con alguna modificación, pero en esencia será lo que veremos publicado en el BOE. En primer lugar, sí que hace una nueva redefinición del concepto de familia, tratando de dar encaje en él a las nuevas realidades familiares que hoy en día tiene la sociedad. Entonces define, en principio, familia como las personas unidas entre sí por matrimonio o que constituyen una unidad familiar, sus ascendientes, las que de ellas dependan por filiación, tutela, curatela representativa o medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica análogas, guarda o acogimiento, siempre que formen un núcleo estable de convivencia. Y este concepto de convivencia es muy importante porque lo vamos a ver ahora a continuación. La convivencia, el convivir, puede significar que se tenga derecho a ciertos permisos para asistir a convivientes, con los que igual no tienes una relación de consanguinidad o afinidad, pero que son convivientes tuyos. Otro aspecto, se considera que dos personas adultas han constituido una unidad familiar cuando se trate de una pareja de hecho que conste registrada como tal en el registro público. Sabéis que ya hay muchos convenios colectivos que ya reconocen, por ejemplo, en el ámbito de los permisos retribuidos, las mismas condiciones, los mismos derechos a dos cónyuges, es decir, a dos personas casadas y a dos personas que sean pareja de hecho. Pero la normativa española, en concreto el estatuto, en este ámbito, no lo reconocía. Bueno, pues esta ley lo va a reconocer, es decir, va a otorgar, bueno, con ciertas acotaciones, pero va a otorgar los mismos derechos a una pareja casada que a una pareja, de hecho, evidentemente registrada, como tal, entre el registro público. Bien, modificaciones que incorpora la norma. Adaptación de jornada. En relación con la adaptación de jornada, os leo literalmente lo que dice el artículo 34.8 que han redactado de nuevas. Dice, tendrán este derecho aquellas que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de 12 años, el cónyuge o pareja de hecho. Ahí están una de las novedades. Familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, así como de otras personas dependientes cuando en este último caso convivan en el mismo domicilio. O sea, fijaos que aquí se incorpora este texto, el cónyuge o pareja de hecho, y se incorpora además también, así como de otras personas dependientes, es decir, se podría pedir una adaptación de jornada por otras personas dependientes que convivan en el mismo domicilio. Es decir, estamos ampliando este derecho a adaptación a convivientes. Se reduce el proceso de negociación de los 30 días que ahora mismo está en el estatuto a los 15 días. Es decir, la adaptación de jornada se tendrá que resolver en un plazo máximo de 15 días. Y además, el silencio de la empresa, es decir, si la empresa no contestara a la petición o solicitud de adaptación de jornada trabajadora, se interpretaría como un silencio positivo. Así que de oponerse a la adaptación o plantear medidas alternativas, tiene que haber una comunicación formal por escrito. ¿Vale? Porque si no contestas, por definición, la respuesta es positiva. En los permisos retribuidos, bueno, pues en primer lugar, y evidentemente como la ley reconoce la existencia de las parejas de hecho, se amplía el permiso por matrimonio al registro de parejas de hecho. Es decir, en el momento que tú seas o te registres como pareja de hecho, podrás solicitar esos 15 días de permiso. Claro, ahora la pregunta es, bueno, y si tengo un trabajador que me pide el permiso por ser pareja de hecho y al año siguiente se casa, ¿tendrá derecho al mismo permiso por matrimonio? Bueno, pues la respuesta en principio es no. ¿Vale? Es decir, ya hay jurisprudencia que ha interpretado, porque los convenios, insisto, ya reconocían esta equiparación, ha interpretado que si tú te registras como pareja de hecho primero y luego te casas a continuación, tienes derecho a disfrutar de un solo permiso. Bien. No quiero perder el hilo, perdonadme. Se amplía a 5 días el permiso por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización. ¿Sabéis que son dos permisos del artículo 37.3? Bueno, pues en principio, en la actualidad en el estatuto se reconocen 2 días ampliables por desplazamiento hasta 4. Bueno, pues la nueva redacción reconoce 5 días, ¿vale? E incorpora al ámbito de los afectados
evidentemente a la pareja de hecho y a las personas que convivan con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requieran el cuidado efectivo de aquella. Es decir, incorporamos a este permiso a convivientes y se suprime la ampliación de 2 días por desplazamiento. Es decir, por defecto serán 5 días. También se amplía el ámbito de aplicación del permiso por fallecimiento a las parejas de hecho. ¿Vale? Más cositas. Dejamos el 37.3, que es los permisos retribuidos, pasamos al 37.6, reducción de jornada. Se amplía la posibilidad de pedir una reducción de jornada para encargarse o atender al cuidado directo del cónyuge o pareja de hecho. También se incorpora la pareja de hecho a este derecho. Más, se crea un nuevo permiso retribuido denominado fuerza mayor familiar. Es decir, un permiso retribuido por horas, por fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes e imprevisibles en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata. ¿Vale? Es decir, mantenemos los permisos por enfermedad, accidente, intervención quirúrgica con hospitalización o sin hospitalización que requiera reposo domiciliario. Eso lo mantenemos, aunque ampliamos el número de días hasta 5 y se crea un nuevo permiso retribuido por horas por fuerza mayor familiar, ¿vale? Con un máximo de 4 días al año. ¿Qué más cosas hacemos o qué más novedades incorpora esta norma que, insisto, todavía no está aprobada, que nos quede muy claro? En el caso de la excedencia por cuidado de hijos y familiares, se amplía también el ámbito de esta excedencia al cuidado del cónyuge y pareja de hecho. Otro tema interesante. En el artículo 48 se establece que en el caso del otro progenitor, y aquí estoy hablando de las situaciones de nacimiento y cuidado de hijos, es decir, la maternidad y paternidad de toda la vida, bueno, pues en el caso de que tu pareja esté embarazada y vaya a tener un hijo, el otro progenitor podrá anticipar el ejercicio de este descanso por nacimiento y cuidado del menor hasta 10 días antes de la fecha previsible del parto, con la intención, evidentemente, de que cuide o atienda a su pareja, que es la que está embarazada. Más, otra novedad, permiso parental. Y las personas trabajadoras tendrán derecho al cuidado de hijo o hija o menor acogido por tiempo superior a 1 año hasta que cumplan 8 años. Y este permiso, que en principio sí que no es retribuido, tendrá una duración no superior a 8 semanas, continuas o discontinuas, y podrá disfrutarse a tiempo completo o en régimen de jornada a tiempo parcial. ¿Vale? Es un permiso o una licencia no retribuida para atender al cuidado de hijos hasta los 8 años y que tendrá una duración en principio no superior a 8 semanas. Bien, pues ya se nos ha acabado esta ley o este anteproyecto de ley de familias. Incorpora alguna otra medida más, ¿vale? Pero en principio os he trasladado las que yo he entendido que eran más relevantes. Sí puntualizar, aunque he insistido antes, que está sin aprobar. Quiere decir, esto todavía no existe. No se ha publicado en el BOE y por lo tanto no tiene valor. En el momento que se publique en el BOE, bueno, pues evidentemente ya se convertirá en normativa a cumplir. Me imagino que establecerán algún plazo para su puesta o entrada en vigor, ¿vale? Sospecho que, insisto, estando ya en trámites en el Congreso, en los próximos meses tendremos noticias de esta norma. Bien, y ya para cerrar esta primera parte, bueno, pues hablaros del Real Decreto Ley 1/2023 que publicó la reforma de los incentivos a la contratación que hasta ahora conocíamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer hay alguna otra mención de esta norma a la protección social de personas artistas, pero me voy a centrar en los incentivos. Respecto a los incentivos, la nueva norma tiene por objeto, en principio, regular los incentivos destinados a promover la contratación laboral y también, como digo aquí, regular otros programas o medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad financiados mediante bonificaciones en las cuotas de seguridad social. Vale, la idea, en principio, es impulsar de forma prioritaria la contratación indefinida y el mantenimiento del empleo estable y de calidad, centrando su atención sobre todo en personas o colectivos más vulnerables o con más dificultad para acceder al empleo. Bien, como todo incentivo o toda bonificación tiene unos requisitos, unas exclusiones, ¿vale? Entonces, entre los requisitos que establece la norma
está evidentemente no haber sido inhabilitado para obtener subvenciones y ayudas públicas y para gozar de beneficios, incentivos fiscales o de seguridad social, no haber sido excluido del acceso a las ayudas, subvenciones o bonificaciones y beneficios por la comisión de infracciones graves o muy graves, hallarse al corriente de pago de obligaciones tributarias y de seguridad social, y última condición muy importante, contar con el plan de igualdad cuando la empresa tenga obligación legal. Sabéis que hay unos umbrales a partir de los cuales es obligatorio disponerte un plan de igualdad. Si no me falla la memoria, ahora son tener una plantilla de 50 empleados. Entonces, si tengo más de 50 empleados y quiero acogerme a bonificaciones en las cuotas de seguridad social por la contratación, tengo que sí o sí tener el plan de igualdad registrado. Si no, no tendré derecho a ellas. Bien, junto con estos requisitos hay una obligación de mantener el empleo. Esta es un poco quizá la obligación más peliaguda, ¿no? Entonces, en las bonificaciones a la contratación laboral indefinida, incluida la transformación de contratos temporales en indefinidos, el beneficiario deberá mantener al destinatario, es decir, al trabajador o trabajadora, objeto de la bonificación, en alta o en situación asimilada al alta, con obligación de cotizar al menos 3 años desde la fecha de inicio del contrato. Vale, entonces, si yo contrato a un trabajador con un contrato indefinido y me puedo beneficiar de bonificaciones, debo mantener al trabajador en alta durante un plazo mínimo o mínimo de 3 años. No se tendrán en cuenta a estos efectos extinciones por despido declarado procedente. Si yo despido a este trabajador por el que me bonifico por un despido disciplinario y es declarado procedente, en principio no perderé o no habré incumplido las reglas de la bonificación, y en un caso de un despido por causas objetivas que termine declarado procedente también. Tampoco se considerará como incumplimiento la expiración del tiempo convenido en caso de contratos formativos o de duración determinada o la finalización del llamamiento de los fijos discontinuos. Bueno, es decir, evidentemente, en un contrato temporal bonificado, la duración de la bonificación está vinculada íntimamente a la duración del contrato, con lo cual ahí no cabe más comentarios. Es decir, lo relevante de esta exigencia es que afecta a los contratos indefinidos, fundamentalmente. Vale, exclusiones, es decir, ¿qué colectivos o qué situaciones están excluidas del acceso a esta bonificación? Pues en principio relaciones laborales de carácter especial, previstas en el artículo 2 del Estatuto, con la excepción de la relación laboral de personas trabajadoras con discapacidad en centros especiales de empleo y la del servicio del hogar familiar. También está excluida esta bonificación en las contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad, afinidad, hasta el segundo grado inclusive del empresario. ¿Vale? Estos no se podrán acoger a estas bonificaciones. Y tampoco las contrataciones realizadas con personas trabajadoras que en los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de alta hubiesen prestado servicios en la misma empresa o entidad mediante un contrato indefinido o en los últimos 6 meses mediante un contrato de duración determinada o formativo. Es decir, que si yo contrato a un trabajador con un contrato indefinido bonificado, pero en los 12 meses inmediatamente anteriores ha trabajado en la misma empresa mediante un contrato indefinido, tampoco me podré acoger a esta bonificación. Y nos queda una última exclusión. Personas trabajadoras que hayan causado baja en el correspondiente régimen de la Seguridad Social con un contrato de trabajo indefinido para un empleador en un plazo de 3 meses previos a la fecha de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social con el contrato incentivado. Vale, esta exclusión nos aplicará cuando la finalización del contrato sea por despido reconocido, declarado improcedente o por despido colectivo. Es decir, que si yo contrato a alguien que en los 3 meses inmediatamente anteriores ha causado baja en el régimen general de la Seguridad Social, viniendo o teniendo un contrato previo indefinido, en principio, digamos que se aplica esta exclusión. Pasados los 3 meses, evidentemente, no se aplicará. Bonificaciones, vale, muy rápido y porque tampoco me quiero pasar de tiempo. Ha habido una cierta polémica porque sabéis que los contratos de sustitución para la cobertura, por ejemplo, de personas que estén en situación de nacimiento y cuidado del menor, es decir, cuando tenemos una trabajadora que ha dado luz, sabéis que si tú contratas a un interino, o ahora ya es contrato de sustitución, procedente del desempleo, es decir, que esté dado de alta como demandante de empleo, en principio te bonificas el 100% de la cuota del contrato del interino o sustituto y el 100% de
de la cuota de seguridad social del sustituido. Bueno, pues con la entrada en vigor de esta ley esto cambia. A partir de este momento se fija para los contratos de sustitución en estas situaciones, por ejemplo, de nacimiento y cuidado del menor, una bonificación máxima de 366 euros al mes y además solo esta bonificación se aplicará para los siguientes colectivos. Es decir, si yo contrato como sustituto a menores de 30 años desempleados, ¿vale?, para sustitución de personas trabajadoras en situación de riesgo durante el embarazo o de la lactancia, o en situación de nacimiento y cuidado del menor, ¿vale? Con lo cual, digamos que si yo quiero beneficiarme de esta bonificación, tendré que contratar a trabajadores desempleados o a menores de 30 años desempleados. Si no, no me podré acoger a ella. Sí que también se mantiene la bonificación de las personas trabajadoras sustituidas en situación de nacimiento y cuidado del menor, ejercicio corresponsable del cuidado del lactante y el riesgo durante el embarazo o lactancia, pero también el importe queda fijado en 366 euros al mes, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues, insisto, pasamos de un escenario donde en un nacimiento y cuidado del menor, si sustituías a la persona afectada, te bonificabas al 100% al sustituto y a la sustituida o sustituido, y ahora ya no. Y ahora digamos que esto se constriñe. Más bonificaciones que tengo por aquí, pues por ejemplo, por la contratación indefinida a personas desempleadas de larga duración, ¿vale? Pues en principio 110 euros al mes durante 3 años. Si esto en concreto afecta a mujeres o personas de 45 o más años, la bonificación se incrementa hasta 128 euros al mes durante 3 años. Por ejemplo, los contratos de formación en alternancia, los antiguos formación y aprendizaje, tienen una bonificación de 91 euros al mes. Y además el citado contrato dará de hecho una bonificación de 28 euros al mes en las cuotas de las personas trabajadoras, ¿vale? Estos contratos temporales van a estar bonificados. La transformación en indefinidos de estos contratos formativos darán derecho a una bonificación de 128 euros al mes durante 3 años y si fueran mujeres 147. Y la bonificación por ejemplo, por la transformación de indefinidos de contratos de relevo para dar cobertura a jubilados parciales son 55 euros al mes durante 3 años y si fueran mujeres 73 años al mes. Hay más bonificaciones, es decir, la norma es un poquito más extensa, pero bueno, quería centrar mi atención en los aspectos más relevantes. Vale, no me quiero entretener más porque me he ido un poquito ya de tiempo, no mucho, pero me he ido. Entonces, ¿qué está por llegar? Es decir, aquí hemos visto un poco esbozos de cosas que o ya han salido publicadas o en breve van a estar publicadas. Por cierto, me estoy dando cuenta de una cosa importante. Las bonificaciones, y perdonadme que vuelvo para atrás, porque no sé si aquí lo tenía anotado, si no ha sido un despiste mío, perdonadme, pero estas bonificaciones todavía no entran en vigor, si no me falla la memoria, no sé si es en el mes de junio, en el mes de julio cuando entran en vigor, es decir, todavía no han entrado en vigor, disculparme. Me despista y además lo tenía que haber anotado aquí, perdonadme. Bueno, yendo a lo que está por llegar. Muy rápido. Salario mínimo interprofesional, ya lo he dicho antes. En principio es previsible que en el próximo Consejo de Ministros se apruebe. A partir de ahí ya tendrá que salir la orden de cotización, que es lo que sobre todo a los que nos dedicamos a hacer nóminas nos interesa. Más cosas. La famosa directiva del whistleblowing, ¿vale?, que está destinada teóricamente a dar cobertura a las personas que denuncien incumplimientos de carácter legal. Esta directiva, en principio, la normativa que la va a transponer ya está en trámite parlamentario. Si no me falla la memoria, la aprobó el Congreso ya, lo que pasa es que tiene que ir al Senado y volver al Congreso. Esta directiva establece una obligación de que las empresas tengan canales de denuncia internos. O sea, va a haber un efecto directo y es que nos van a obligar a tener canales de denuncias internos para que los trabajadores puedan denunciar incumplimientos de carácter legal. ¿Vale? Hablaremos de esto porque esto va a llegar en breve. Más cositas. Estatuto del becario. El estatuto del becario está un poquito paralizado, por así decirlo. En principio, el compromiso del gobierno es que se hubiera aprobado antes del mes de julio de este año, así lo decía la reforma laboral. Pero bueno, aparte de las resistencias que pueda haber desde la patronal, está habiendo también resistencias de las propias universidades y también resistencias incluso en los partidos que apoyan al propio gobierno. Hay sobre todo, a mi entender, un aspecto clave
y es que el gobierno tenía intención o quiere eliminar las prácticas extracurriculares, ¿vale? Y entendiendo que, bueno, para contratar a un estudiante recién titulado, bueno, pues tienes contratos de formación en alternancia y tienes contratos de formación para la obtención de la práctica profesional. Pero bueno, digamos que sí que está habiendo resistencias desde la comunidad educativa, insisto, desde partidos que apoyan al gobierno, y bueno, pues ahí me imagino que tendrán que tarde o temprano encontrar un encaje, un acuerdo para dar cobertura a este estatuto. Y luego mencionar también a qué aparece la semana laboral de 4 días, que en principio se han aprobado ayudas ya en la ley de presupuestos para que haya empresas que se apunten a este plan piloto de trabajo 4 días a la semana, un poco más menos. Y sí quería mencionar también, porque creo que no lo hemos incluido ya, termino, que en más o menos breve se aprobará también la ley del aborto. La ley del aborto ya se aprobó en el Congreso y ha pasado al Senado. Esa ley del aborto contempla, aparte de, evidentemente, la actualización de la normativa en relación con el aborto, contempla la aparición de 3 incapacidades temporales nuevas. Las incapacidades temporales, me imagino que lo habéis visto en prensa, una vinculada a las reglas dolorosas, otra incapacidad temporal para que las trabajadoras que hayan abortado puedan descansar tras la intervención, y una tercera para que las trabajadoras que vayan a dar a luz puedan anticipar su baja a partir de la semana 39 de embarazo. Entonces, bueno, esas incapacidades temporales están incorporadas en el proyecto de ley, en la norma, y saldrán también más o menos en breve. Vale. Bueno, pues con esto yo creo que ya he terminado. No sé si estás por ahí, Sara. Te doy el paso a los Sí. recursos. Muy bien, gracias Alejandro. Pues De nada, nada. rápidamente, porque ya estamos un poco sobre el tiempo, compartir con vosotros que vamos a, bueno, os dejo ahora mismo ya en el chat enviados 2 enlaces donde os podéis descargar tanto el calendario laboral de 2023, este es el genérico con los festivos, y también hemos preparado desde Payfit un calendario específico de gestión de recursos humanos y finanzas. Bueno, aquí lo veis borroso, pero en este PDF vais a encontrar fechas importantes como, por ejemplo, cuándo recomendamos empezar las evaluaciones de desempeño, así como cuándo se tienen que presentar ciertos modelos de tributación, en qué momento del año, para que lo tengáis todo súper ubicado y al día. Así que nada, os dejo aquí en el chat los enlaces y los podéis descargar de forma gratuita. También os lo enviaremos en el correo cuando finalice el webinar con la grabación y con las diapositivas, ¿vale? Así que nada, pasamos rápidamente a las preguntas. Vale, Vamos a muy bien. responder, nada, las que den tiempo en estos 5 minutos hasta que sea en punto. Así que, como os he puesto en el chat antes, podéis votar para que haya más posibilidades de que respondamos ahora en directo. Así que nada, te paso las preguntas ya, Alejandro. Muy bien. Perfecto. Vale, Ferran Solé pregunta, creo que entiendo que es una pregunta relacionada con la ley de familias. Fuerza mayor familiar, máximo de 4 días al año, ¿laborables o naturales? No sé si falta más contexto o Pues ya. en principio, salvo que la normativa de lo contrario, laborables. Los días, los permisos retribuidos, la propia doctrina, la jurisprudencia ya ha interpretado que tienen que estar destinados a precisamente dar cobertura a los días laborables. En el sentido de un permiso retribuido es que te puedas ausentar del trabajo un día que tienes que ir a trabajar. Por lo tanto, laborables. Genial. Ceuriñe pregunta, cuando hay un pago único por bonus, por ejemplo en marzo, ¿la retención de IRPF se ha de actualizar a partir de ese mes? Sí, sí. Si hay un incremento en las retribuciones, en principio, conforme a la normativa que establece la regularización de IRPF, sí, claro que sí. Otra pregunta sobre IRPF de Andrea. Las nuevas condiciones para el cálculo de IRPF se aplican en febrero, pero el efecto es retroactivo al 1 de enero. Cuando tú hombre, a ver, en principio sí, cuando tú regularizas siempre con efectos de 1 de enero, con lo cual sí, efectivamente. No tendrás que modificar la nómina de enero, evidentemente, pero cuando tú regularizas, siempre regularizas con efectos de 1 de enero, sí, correcto. Súper. Pasamos a la pregunta de Eva. Una pareja con hijos y con libro de familia, pero que no están casados ni registrados como pareja de hecho, ¿pueden beneficiarse de los permisos retribuidos para cuidado de familiares? Pues en la práctica, salvo que el convenio colectivo diga lo contrario, a ver,
Vale, sí, sí, entiendo lo que me quieres decir. La cuestión es que la norma también está valorando la figura de los convivientes, ¿vale? Entonces, bajo esa premisa es posible. Quiero decir, no tenemos ahora mismo el contenido exacto de la norma, pero fijaos que os he dicho que se incorpora en este proyecto de ley la figura del conviviente. Entonces, bajo esa figura, ese elemento, entiendo que sí, que se podrían disfrutarlo, sí, correcto. Súper. He visto una pregunta en el chat que también ha salido por aquí por las preguntas creo que lo has respondido antes, pero hacemos énfasis. ¿Ha entrado Vale. ya en vigor el anteproyecto de las familias? No, no. A ver, el anteproyecto de ley de familias lo aprobó el Consejo de Ministros el 12 de diciembre, si no me falla la memoria. Por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué ocurre? A partir de ahí va al Congreso. En el Congreso, bueno, pues tienen su proceso administrativo, tendrán que ir a debate, se aprobará en el Congreso, de ahí tiene que pasar al Senado y volver al Congreso para convalidarlo. Y a partir de ahí al BOE. Tiempo, pues insisto, 2, 3 meses, 4 meses, puede llevar todo esto fácilmente. O sea que todavía hasta marzo, abril igual no vemos publicada esta ley. Genial. Pregunta de Inés. Respecto al tema de los ficheros FIE, si desaparecen los partes para la empresa, en caso de partes de confirmación para hacer seguimiento, no sabremos las fechas de próximas revisiones. A ver, en el fichero FIE, no. En el fichero FIE sí que se van a registrar los partes de confirmación y partes de alta. Sí, se te va a registrar todo. Bajas, confirmaciones y altas. Lo que sí ha desaparecido, que lo publica en Noticias Red, es la obligación a continuación como empresa de registrar esa información por la vía del FDI. Pero a tu fichero FIE sí que te va a llegar tanto el parte de baja, perdón, la comunicación de la baja, como la comunicación de la confirmación y la comunicación del alta, seguro. Eso sí va a llegar. Súper. Otra pregunta de Elisenda. Para atrasos de convenio del 2022 que se deberán abonar ahora en enero de 2023, ¿se debe aplicar el MEI en las cotizaciones? No. Se aplican siempre las reglas de cotización vigentes en el periodo de vengo. Entonces, si yo tengo que calcular atrasos de salario de 2022 y los tengo que calcular ahora en febrero, aplico las reglas de cotización de 2022. El MEI solo es aplicable a partir de 1 de enero. Genial. Muy bien, pues no tenemos tiempo para responder más preguntas, pero vemos que hay bastantes más. Entonces, como hemos hecho en ocasiones anteriores, no os preocupéis, las vamos a recoger todas. Alejandro las va a responder por escrito y vamos a publicar un artículo para que lo podáis consultar, tanto las preguntas que ya han quedado respondidas como las que no ha dado tiempo en el webinar, para que podáis estar al día de cuando publicamos el artículo. Os voy a dejar aquí el enlace al LinkedIn de Payfit porque lo subiremos allí. Calculad que más o menos a principios de la semana que viene tendremos el artículo listo con todas vuestras preguntas respondidas. Así que, bueno, daros las gracias por vuestra atención. Hemos sido muchos asistentes. Gracias, Alejandro, por tus explicaciones tan claras y nos vemos en la próxima. Gracias a Muy bien. todos. Gracias a todos. Adiós.